Lección número 6, titulada Más lecciones del Gran Maestro. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 52, en el cual leemos lo siguiente. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hemos venido repasando algunas de las más hermosas lecciones del Gran Maestro, y a lo largo de esta semana llega hasta nosotros una colección más. En toda asignatura de un proceso de enseñanza-aprendizaje deben resolverse una serie de problemas, y en la asignatura de la vida, estos no nos faltan, más bien abundan. En este estudio vamos en busca de una única solución. Nuestro gran maestro. Y es que la asignatura de la vida puede volverse sumamente complicada si no seguimos con cuidado las instrucciones dictadas por nuestro maestro. Sus indicaciones se encuentran claramente establecidas ahí mismo en su palabra, esas que nos muestran el procedimiento correcto. Pero como igualmente sucede en el contexto educativo secular, como alumnos muchas veces erramos en el procedimiento y terminamos presentando un mal trabajo, con muchas observaciones, y generalmente al darnos cuenta de ello nos sentimos frustrados o avergonzados del mal trabajo que hemos elaborado. Le sucedió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a Esaú cuando engañó a su padre Isaac con el fin de obtener la primogenitura, a la mujer adúltera que fue encontrada en el acto mismo y presentada ante Jesús. Lo mismo nos ha sucedido a ti y a mí, y probablemente también nos hemos sentido avergonzados de no haber hecho bien nuestra tarea. Las buenas noticias son que sin importar si se trata de alumnos excelentes, buenos, regulares o deficientes, el Evangelio es de carácter universal. Está al alcance de cada uno de nosotros y nos muestra la única solución, nuestro gran Maestro. En lecciones anteriores hemos venido aprendiendo acerca de la actitud y el proceder del Maestro, y como discípulos y seguidores de Él, es también importante analizar nuestra actitud y nuestro proceder. En tanto Adán y Eva se mantuvieron conectados con su Creador, recorrieron un mismo camino. Pero cuando el falso maestro, el enemigo de Dios, infiltró su falsa lección, aquellos primeros alumnos se desviaron de aquel camino y decidieron por iniciativa propia tomar un camino diferente, alejados de su Hacedor. Un buen maestro tiene siempre a la mano un buen plan, y tanto para Adán y para Eva, como también para ti y para mí, había uno, sí, el plan de salvación, que incluye asimismo la redención y la reconciliación. Nuevamente Dios toma la iniciativa y va en busca de sus hijos. Aquella pregunta, ¿dónde estás tú? Más que una pregunta, era un llamado a retornar al camino abandonado. Dios no solo conocía perfectamente la ubicación física de sus hijos, porque jamás los perdió de vista, sino que conocía también la condición de tristeza y vergüenza que les aquejaba. Sabes, el enemigo de Dios siempre ha utilizado tu vergüenza para hundirte más, para apartarte más, para alejarte más del camino correcto. En cambio, nuestro gran Maestro siempre ve en tu vergüenza un argumento más para rescatarte, para traerte de nuevo a la senda de verdad, para colocarte nuevamente en el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde estás tú? Era un precioso salvavidas que Dios lanzaba a su Hijo para salvarlo de una muerte inminente. Tú y yo probablemente hacemos lo mismo de forma constante. Nos apartamos del camino
y una vez fuera de él, también sentimos aquella vergüenza. Pero vez tras vez, Dios seguirá tomando esa preciosa iniciativa y nos lanzará la misma pregunta. Sí, el mismo salvavidas. ¿Dónde estás tú? Te has separado del camino, ¿verdad? Te has alejado del sendero, ¿no es cierto? No cerremos nuestros oídos a ese llamado, sino más bien aferrémonos a él con fe. Porque la fe, aun y cuando no posee méritos propios para salvarnos, debe ser aquella mano abierta del que se está hundiendo, para aferrarse del don precioso de la salvación. Porque con este don no sucederá como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Allá por la década de los años 60 surgió una famosa serie televisiva bajo el título de El Fugitivo, protagonizada por el actor estadounidense David Janssen. El personaje principal de esta serie se encontraba constantemente huyendo, escapando, escondiéndose a causa de un crimen que aparentemente él no había cometido. El adjetivo fugitivo o fugitiva denota a una persona que se fuga o escapa de un lugar y generalmente sin ser visto. Muchos personajes bíblicos se convirtieron en fugitivos y uno de ellos fue precisamente Jacob, hijo de Isaac, a quien engañó con la ayuda de su madre, con el fin de robarle a su hermano Esaú la primogenitura. A diferencia del Dr. Richard Kimball, personaje al que interpretaba David Janssen, a Jacob se le acusaba de algo que sí había cometido. E igualmente se vio en la necesidad de escapar, salir huyendo y esconderse de la sed de venganza de su hermano. En ese huir y estando en esa situación de vergüenza y culpabilidad por lo sucedido, es cuando se le presenta aquella maravillosa visión de la famosa escalera que apoyada en tierra se extendía hasta lo alto de los cielos, observando cómo los ángeles subían y bajaban por ella. ¿Te recuerdas? La semana anterior hacíamos referencia a aquel camino descendente que Cristo Jesús estuvo dispuesto a recorrer, dejando todas las glorias del cielo, para, en un acto de amor y lleno de humildad, entregar su vida en la cruz del Calvario, para una esperanza de vida eterna a cada uno de nosotros. Esta fue una lección más impartida por el Maestro, con la cual se le hizo ver a Jacob que, en su condición de fugitivo, el salvavidas también era para él, que no estaba solo y mucho menos desamparado, porque esa escalera representaba a Cristo, quien se convierte en el nexo entre esta tierra y el cielo mismo. Qué maravilloso es el amor de nuestro gran Maestro, ¿no es cierto? No solo recorre por amor ese camino descendente, sino también nos invita ahora a nosotros a compartir con Él esas glorias del cielo. Muchos nos hemos sentido igual que Jacob, avergonzados por situaciones pasadas, por palabras dichas, por acciones realizadas, por pensamientos o ideas erradas. Pero llegados a ese punto, debemos prestar atención a la voz de nuestro Maestro, quien nos dice: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y así como Jacob, también debemos responder con toda certeza: ciertamente Jehová está en este lugar. Si hubo uno que se encargó de dar testimonio de aquel que descendió del cielo, a fin de que todos creyesen por él, ese fue Juan el Bautista. Cuando sus ojos logran posarse sobre el rostro de aquel de quien ha venido dando testimonio, le reconoce inmediatamente como el Hijo y el Cordero de Dios.
y es que aquel Dios que tomó la iniciativa para buscar a Adán y a Eva a fin de reconducirlos en el camino verdadero, y aquel Dios que le hizo ver a Jacob que no se encontraba solo en su condición de fugitivo, ahora venía en la persona de Cristo Jesús, acercándose a sus hijos una vez más y dando continuidad al plan de salvación. Del relato del apóstol Juan sobre aquel que no era la luz, podemos extraer por lo menos 2 lecciones importantes. Número 1. Los dirigentes religiosos de Jerusalén tenían la sospecha de que en el caso de Juan el Bautista se trataba de una persona especial. Y aun y cuando él solo daba testimonio de otro mucho más especial, su proceder, sus palabras, sus formas, su actitud, todo le hacía ver a los demás que algo también especial había en él, algo diferente, algo que marcaba la diferencia. Como seguidores del Gran Maestro, ¿cómo nos ven los demás a nosotros, los alumnos? ¿Ven algo especial también? Cuando hablamos, cuando hacemos, cuando procedemos, ¿estamos apuntando la vista de los demás hacia aquel que realmente es especial? ¿O solamente estamos vendiendo una imagen de lo especial que nosotros mismos nos sentimos o creemos ser, separados totalmente de nuestro Maestro? No nos confundamos, porque nosotros tampoco somos la luz, pero estamos llamados a dar testimonio de ella, reflejando a Jesús. Y una segunda lección la encontramos en aquel título que los judíos le conferían a los sabios de su ley, y que fue con el que los mismos discípulos de Juan el Bautista se refirieron a Jesús cuando les pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos responden: Rabí. En el Evangelio de Juan, Rabí siempre es el término con el que se dirigen a Jesús los que lo reconocen como un maestro, sí, pero que todavía no comprenden que es el Mesías, o por lo menos que no están dispuestos a admitirlo. En cambio, Juan lo cita llamándole Rabí, pero con la creciente convicción de que sin duda es el enviado de Dios. No basta con reconocerle como maestro, debemos estar convencidos de que lo es, y de que con nosotros está aquel Verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, la verdadera luz, sí, aquella que refleja al Padre, aquella que refleja a Dios y le revela, porque Él es Dios. El relato que encontramos tanto en el libro de Mateo, el capítulo 15, y en Marcos, capítulo 7, hablando acerca de la fe de la mujer cananea, muy probablemente se dio a finales de la primavera del año 30 después de Cristo, tiempo en el cual el ministerio de Jesús en Galilea había llegado a su culminación, con aquella milagrosa alimentación de los 5,000 y con el posterior sermón del pan de vida en la sinagoga de Capernaum. Aquella alimentación con los 5 panes de cebada y los 2 pececillos había sucedido poco antes de la Pascua, fiesta a la cual Jesús no asistió. Todo lo que había ocurrido en aquel tercer viaje de Jesús por Galilea alarmó de tal manera a los dirigentes judíos que después de la fiesta fue enviada una delegación desde Jerusalén para encararle, acusándole de debilitar los requisitos religiosos. Pero el Señor les silenció, revelando su hipocresía, razón por la cual se retiraron enojados y disgustados. Tanto la actitud como las amenazas de estos dirigentes no dejaron ninguna duda de que la vida de Jesús corría peligro. Por esta razón, y en armonía con lo que él mismo les había aconsejado a sus discípulos, se alejó de Galilea. Es así como, yendo hacia el norte, Jesús se retira hasta llegar cerca de Tiro y Sidón, es decir, en la región de Fenicia. Y aunque aparentemente su llegada se debía a su encuentro con aquella comitiva de fariseos venidos desde Jerusalén, la realidad es que Jesús tenía otro propósito con dicho viaje.
Jesús procuró hallar la oportunidad de instruir a sus discípulos en la manera de trabajar por los que no eran judíos. Y este viaje se presentó como una excelente oportunidad para que el gran maestro impartiera una más de sus preciosas lecciones. En este caso, su viaje no era misionero, como lo habían sido aquellos 3 por Galilea, porque Jesús se ocultó y no quiso que supieran de su presencia. Es así como Jesús entra en aquella casa donde esta mujer le encontró. ¿Te has dado cuenta de cuántas barreras estuvo dispuesta a echar por tierra aquella mujer? Sí, la primera fue el silencio de Jesús a su ruego. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En una segunda barrera, Jesús ni siquiera le responde a ella, sino a sus discípulos. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Existe una tesis doctoral hecha en Oakland por el pastor Carlos Olivares, que versa sobre el Jesús mal educado. En muchos acontecimientos en la Biblia, Jesús aparenta una mala educación, cuando en realidad lo que está haciendo es impartir amorosamente una lección. Jesús es el maestro de maestros y está titulado con excelencia en cualquier profesión en la que podamos pensar. Él es el arquitecto por excelencia, el doctor por excelencia, el carpintero por excelencia y claro, también el psicólogo por excelencia. Con su actitud ante el ruego de la mujer cananea, Jesús estaba agitando las emociones, haciendo pensar a todos a su alrededor. Porque en una sociedad en la que la mujer tenía muy poco o ningún valor, aquella mujer es tomada en cuenta por el Señor al responderle. Y ojo, la respuesta de Jesús pudo haber desanimado a cualquiera. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero Jesús sabía algo, que detrás de su aparente indiferencia, la mujer detectaría la tierna compasión que fluía a raudales desde su corazón. Aquella lección fue de gran enseñanza para sus discípulos, mostrando un evangelio universal, el cual no excluye a nadie. Y para la mujer, la lección se convirtió en prueba que fue superada con creces al recibir la respuesta final de Jesús. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Una lección más de nuestro gran maestro. En el caso de la mujer cananea, ella le reconoció y se dirigió a Jesús como el Hijo de David. Ese reconocimiento apuntaba a que no solo su visión física observaba a Jesús, sino que también su visión espiritual le inundó de aquella fe en que solamente en Cristo podía obtener lo que tanto anhelaba en su corazón. Qué importante resulta nuestra vista espiritual cuando contemplamos a Jesús. Al andar por las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús lanza aquella pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy? ¿Y quién responde? Claro, Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, al igual que sus discípulos y muchos otros, veían y reconocían a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Pero aún a estas alturas, cuando eran ya finales del verano del año 30 después de Cristo y cuando Él estaba a menos de un año de su muerte en la cruz, a ellos no les cabía en su cabeza la idea de que su Maestro sufriera y muriera. La visión espiritual de sus alumnos era débil. Se hizo necesaria una nueva lección, aquella que se dio en el salón de clases llamado Jericó. Cuando Jesús y sus discípulos van por las calles que dan entrada a la ciudad, otro de sus alumnos escucha que el Maestro se acerca. Los oídos de este alumno le reconocen inmediatamente, y esto hace que su voz prontamente declare: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Los ojos físicos de Bartimeo eran los únicos que aún no podían verle, ya que, no siendo ciego de nacimiento, había perdido su vista. Mas la fe de este hombre era un nuevo capítulo en las lecciones del gran maestro. Ahí mismo, frente a todos los que le seguían, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Obviamente deseaba recobrar su vista e inmediatamente Jesús se la devolvió. Sin embargo, y como era la costumbre de Jesús, deseaba que quien suplicaba presentara su pedido como un reconocimiento de su necesidad y sobre todo como una demostración de su fe. Más aún, no fue solo por Bartimeo por quien Jesús hizo la pregunta. Él deseaba que los testigos del suceso entendieran mejor el significado del milagro. Y la lección ha quedado ahí, en nuestro libro de texto por excelencia, las Sagradas Escrituras, desde las cuales el Hijo de David también nos pregunta a nosotros: ¿has comprendido el mensaje? ¿Qué quieres que te haga? Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Aferrémonos al salvavidas. ¿Dónde estás tú? Aun y cuando, al igual que con Eva, Adán y Jacob, a nosotros también nos intente hundir la vergüenza de nuestros fallos ante el gran Maestro, nunca olvidemos que la pregunta de Jesús, ¿dónde estás tú?, no es más que un indicativo de que Él nos busca para rescatarnos. Número 2. Sigamos convincentemente a nuestro Rabí. Recuerda que no basta con reconocer al Maestro. En nuestro corazón debe existir la plena convicción de que aquel Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y número 3. Veamos espiritualmente para entender el mensaje. Tú y yo debemos captar quién es realmente el gran Maestro. Y eso solo será posible cuando permitamos que Jesús restaure nuestra visión, no la física, sino la espiritual. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que cuando venimos a Cristo, nuestros deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. Que Dios te bendiga.